Ahora estaremos hablando acerca de las ecuaciones trigonométricas. Estas ecuaciones trigonométricas son de las más simples, es decir, no necesitamos resolver o utilizar muchos pasos para poder encontrar su solución. En cada una de estas ecuaciones trigonométricas es necesario encontrar el valor de teta, el valor del ángulo que estamos evaluando. Entonces, iniciamos con esta de acá. Tenemos seno al cuadrado de teta es igual a un cuarto. Entonces, en este caso, al tener al cuadrado, quiere decir que vamos a tener por lo menos vamos a tener máximo dos respuestas, dos soluciones, una positiva y una negativa. Verifiquemos entonces. Seno al cuadrado de teta es igual a un cuarto. Para ello tenemos que identificar inicialmente cuál es la operación inversa de la potenciación. En este caso estamos hablando de la radicación. Es decir, lo que acá era un exponente elevado al cuadrado, acá se va a convertir en una raíz cuadrada. Entonces vamos a tener aquí que seno de teta va a ser igual a más o menos. Recuerden que tenemos dos respuestas, una positiva y una negativa. Más o menos la raíz cuadrada de nuestra fracción, en este caso que sería un cuarto. Raíz cuadrada de un cuarto. Ahora, también es cierto que cuando tenemos la raíz cuadrada de una fracción, teniendo en cuenta las propiedades, eso también equivale a decir que seno de teta es igual, seno de teta es igual a más o menos, recuerda que tenemos un resultado positivo y un negativo, la raíz cuadrada, pero ahora de cada término, es decir, la raíz cuadrada del numerador entre la raíz cuadrada del denominador. En este caso lo escribimos de la siguiente manera. Sería raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 4. Ahora, en el siguiente paso que tendríamos que colocar, seno de teta es igual a más o menos, ¿cuál es la raíz cuadrada de 1? Un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé 1. ¿Cuál sería? 1. Un número que multiplicado por sí mismo dos veces que me dé 4. ¿Cuál sería? El 2. Muy bien. Entonces, como recuerden que tenemos que tener dos respuestas, una positiva y una negativa. Entonces, verificando en nuestra tabla, ¿cuál es el primer valor que nos daría entonces? Vamos a verificar aquí. Escribimos entonces, teta es igual cuando seno de teta es igual a 1 a un medio positivo, cuando es igual a un medio positivo, vamos a escribir aquí teta, sí, seno de teta es igual a un medio positivo, entonces teta va a ser igual a, ¿recuerden que estos valores dónde los podemos encontrar? En la tabla de ángulos notables. Si teta, perdón, si seno de teta es igual a un medio positivo, entonces teta va a ser igual a ¿qué? Verificamos en nuestra tabla. ¿Cuánto equivale en la parte de seno que nos dé un medio? ¿Qué ángulo corresponde? En la parte de seno que nos dé un medio, tenemos aquí a 30 grados. 30 grados. Verificamos acá. O sea que cuando es un medio positivo vale 30 grados. Ahora, vamos a utilizar la misma fórmula, pero ahora cuando es negativo. Si seno de teta ahora es igual a menos un medio, entonces teta va a ser igual a quien verifiquemos en la tabla. Que dé negativo menos un medio. ¿Qué sería el equivalente? 210 grados. ¿Sí? Parte de seno me dé menos un medio es el ángulo 210 grados. Colocamos acá. 210 grados. Listo, vamos a organizarlo aquí, que un poco más parejo.
Listo. Ya tenemos nuestro primer ejercicio resuelto. Ahora, veremos este valor de acá. En este caso, no tiene nada elevado al cuadrado. Como no tiene nada elevado al cuadrado, quiere decir que vamos a tener una única solución. En este caso, ¿cuál sería? Veamos. Tenemos 2 seno al cuadrado, perdón, seno de teta menos raíz de 3. En este caso, recuerden que tenemos que encontrar siempre a teta. Es decir, que tenemos que despejar a seno de teta en este caso. Entonces, el raíz de 3 que está extra, y el 2 tenemos que pasarlo al otro lado. Pero ojo, el raíz de 3 está restando, o sea que del otro lado va a pasar sumar. O sea que me quedaría exactamente 2 seno de teta va a ser igual a raíz de 3 pero ahora positivo. Listo. Ahora, porque aquí teníamos un cero. Ahora, este 2 que está al lado de seno está multiplicando. ¿Cuál es la operación inversa de multiplicar? Dividir. Exactamente. Entonces tendríamos ahora seno de teta es igual, seno de teta es igual. Ahora, el raíz de 3 está en la parte de arriba, ¿verdad? Y el 2 que está ahí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría como raíz de 3 en la parte de arriba y en la parte de abajo tendríamos el 2 que pasó a dividir. Ahora verificamos en nuestra tabla de ángulos notables para encontrar el valor de teta. Entonces vamos a colocar aquí. ¿En qué parte de seno el ángulo me da raíz de 3 sobre 2? Verifiquemos. El seno, ¿qué ángulo me da raíz de 3 sobre 2? 60 grados. 60 grados me da raíz de 3 sobre 2. Quiere decir que en este caso, teta va a ser igual a 60 grados. Y listo, este sería nuestro ejercicio resuelto. Pasemos con el siguiente. En este caso ocurre algo similar a la unidad de acá. Tenemos coseno al cuadrado, es decir, que vamos a tener dos soluciones. Arrancamos por acá, tenemos ahora. Vamos a utilizar la misma de acá para reemplazar los valores. Tendríamos ahora acá estamos hablando de coseno, no de seno. Entonces tendríamos ahora coseno de teta va a ser igual a más o menos raíz ahora de 3 sobre 4, ¿verdad? El 2 que estaba como elevado acá pasa a convertirse a raíz cuadrada. Entonces tenemos ahora coseno de teta va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de 3 cuartos. Al igual que acá, tendríamos ahora coseno va a ser igual a raíz cuadrada del de arriba, que sería 3, sobre raíz cuadrada del de abajo, que en este caso sería el mismo 4. Perdón, en la parte de arriba. Listo. Tendríamos ahora coseno es igual a raíz, a más o menos raíz de 3 sobre raíz de 4. Ahora, el raíz de 3 no tiene una raíz cuadrada exacta. Al no tener una raíz cuadrada exacta, quiere decir que se va a mantener de la misma manera. Es decir, vamos a tener ahora coseno de teta va a ser igual a raíz, a más o menos raíz de 3, pero el 4 si tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada exacta de 4? 2. Entonces, aplicamos exactamente lo mismo de acá. Si, aquí no estamos hablando de seno, sino de coseno. Si coseno de teta es igual a raíz de 3 sobre 2, pero positivo, raíz de 3 sobre 2, pero positivo, entonces teta va a ser igual a, ahora en esta parte vamos a buscar en la parte de coseno, que nos dé raíz de 3 sobre 2, pero positivo. Coseno, que es raíz de 3 sobre 2 positivo, tenemos aquí el ángulo de 30 grados. Entonces nuestra primera solución va a ser 30 grados. Ahora, si coseno de teta ahora es igual a menos raíz de 3 sobre 2, ¿cuál sería entonces el valor de
teta en este caso, que es raíz de 3 sobre 2 pero negativo en la parte de coseno. Verificamos aquí, tenemos que es el ángulo correspondiente a menos 150 grados. Miren que también tenemos otro ángulo relacionado como el de 210. En este caso, digamos que nuestra primera opción corresponde al ángulo de 150 grados. 150 grados. Y listo, ya tendríamos nuestras dos soluciones para este ejercicio de acá. Pasamos a nuestro último ejercicio correspondiente. Tenemos 2 coseno de teta más 3 es igual a 4. En este caso no tenemos nada elevado al cuadrado, lo cual implica que solamente tenemos una sola solución. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro ejercicio? Quedaría, recuerden que tenemos que despejar a coseno de teta. Para ello, el 3 que está sumando debe pasar al otro lado a restar y el 2 que está multiplicando debe pasar al otro lado a dividir. Hacemos primero las sumas. En este caso me quedaría como 2 coseno de teta va a ser igual, el 3 que estaba sumando pasaría de este lado a restar. Me quedaría que 2 coseno de teta es igual a 4 menos 3. Ahora, ¿cuánto corresponde a 4 menos 3? 4 menos 3 equivale a 1. Muy bien. Ahora, el 2 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces me quedaría ahora coseno de teta es igual al 1 que ya tenía, ¿verdad? Y ahora el 2 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. En este caso, coseno de teta es igual a 1 medio. Ahora, recuerden que en este de acá solamente teníamos una solución porque no estaba nada elevado al cuadrado. Entonces tendríamos ahora que teta es igual a, buscamos en la parte de coseno un ángulo que nos dé un medio positivo. Verificamos acá. Coseno que nos dé un medio positivo corresponde a un ángulo de 60 grados. Entonces teta sería igual a 60 grados. Hasta el momento ya hemos resuelto nuestros 4 primeros ejercicios, equivalentes a la primera forma de las ecuaciones trigonométricas. Ahora a continuación pasamos a la segunda forma, utilizando las identidades pitagóricas. En la pitagórica tenemos los siguientes casos. La pitagórica solamente la vamos a aplicar siempre y cuando tengamos una parte elevada al cuadrado y tengamos otro valor correspondiente. Porque las últimas que nos hacen falta son las de los ángulos dobles. Entonces, cada vez que tengamos, en este caso, una que cumpla estos requisitos, es decir, que tenga 3 valores, que inclusive solamente tenga 2, pero tengamos elevado al cuadrado, podemos utilizar esta fórmula de acá. Es decir, ¿en qué consiste? Si nos damos cuenta, en la parte de aquí tenemos coseno al cuadrado, pero el otro término que tenemos es de seno solo, ¿verdad? No tiene elevado al cuadrado nada. Quiere decir que este de acá es el que tenemos que transformar a que se parezca a este, porque este de acá no tenemos algo que nos ayude a transformarlo. ¿Cómo transformamos este coseno al cuadrado en algo que se parezca a seno, teniendo en cuenta la identidad pitagórica que tenemos acá? La que aparece de primero es la general. Si tú vas a transformar coseno, entonces va a la parte de coseno. Coseno en este caso aquí equivale a 1 menos seno al cuadrado de teta. Entonces tú lo que vas a hacer en este caso es tomar la parte de aquí, vamos a tomar esta misma parte, como si la escribiéramos otra vez. Solamente que en este caso ya no vamos a colocar coseno al cuadrado. Y ahora vamos a colocar el valor que le estamos asociando, que en este caso, ¿quién sería? Sería 1 menos seno al cuadrado. Recuerda que si en el ejercicio que estás resolviendo, el valor que tienes al cuadrado de coseno es la misma identidad de acá, es decir, si aquí dice coseno al cuadrado y acá dice coseno de teta, quiere decir que no tiene la necesidad de transformarlo. Pero si son diferentes, como es en el caso que estamos viendo, es necesario hacer la transformación. Entonces, ¿quién es coseno al cuadrado? 1 menos seno al cuadrado. Si te das cuenta, lo único que hemos cambiado es el valor de coseno. Y recuerda que estaba multiplicando el 2. Entonces me quedaría 2 por 1 menos seno al cuadrado de teta, menos seno de teta menos 1 es igual a 0. Lo demás lo dejamos igual.
La idea es convertirlo a una ecuación cuadrática. Entonces, en este caso, vamos a seguir resolviendo. El 2 multiplicamos por el 1 quedaría ¿cuánto? Equivalente a 2. 2 por 1, 2. Ahora, el 2 es positivo. Y el seno que viene ahora dentro del paréntesis es negativo. Más por menos, menos. Ahora, 2 por seno al cuadrado de teta sería 2 seno al cuadrado de teta. Listo. Ahora, seguimos con lo que estaba afuera. Menos seno de teta, menos seno de teta, menos 1 es igual a 0. Listo. Ahora, en este caso tenemos que tener en cuenta que como vamos a formar una ecuación cuadrática, es necesario colocarlos en el orden en el que van. Es decir, primero el término cuadrático. ¿Cuál es el término cuadrático en este caso? El menos 2 seno al cuadrado de teta. ¿Cuál es el término lineal que tiene seno porque no está elevado al cuadrado? Es decir, menos seno acá. Estos dos. ¿Por qué no paso enseguida el menos 1? Porque tengo un 2 que es como el 1. Es decir, el 2 es un término independiente, el 1 es un término independiente. Como todos dos son términos independientes, quiere decir que los puedo sumar o restar dependiendo del signo que tenga. En este caso tendría 2 positivo menos 1 sería 2 menos 1. No positivo porque el 2 es mayor y es positivo. Es decir, que quedaría 1 positivo. Y todo esto sigue siendo igual a 0. Siempre hay que igualarlo a 0. Ahora, ya tener estas expresiones de acá, vamos a organizar esto de acá. Y ahora sí podemos decir lo siguiente. Vamos a tomar de que x, para transformarlo en ecuación cuadrática, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a decir que donde nosotros tenemos seno de teta, lo vamos a reemplazar ahora por la letra x para hacerlo, digamos, que un poco más simple. Donde tengamos la presión seno de teta, vamos a colocar x ahora. Es decir, ya no va a ser menos 2 seno al cuadrado, sino va a ser menos 2 x a la 2. X a la 2. Ahora, menos, recuerden que seguimos los mismos valores aquí. Aquí tenemos solamente seno de teta. ¿Y quién es seno de teta? X. Más 1 sigue siendo igual a 0. Teniendo la expresión de esta forma, vamos a identificar quién es A, quién es B, quién es C, para poder utilizar la fórmula cuadrática. Vamos moviendo esto acá. Utilizamos lo siguiente. Fórmula cuadrática es la siguiente. X es igual. Recuerden que al ser cuadrática vamos a tener dos soluciones, una positiva y una negativa. División dice que es menos b más o menos una raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Ahora, a es el término que va con x a la 2, b es el término que va con x y c es el término independiente. Entonces, como vamos a utilizar esta fórmula de aquí, vamos a identificar enseguida los valores. Vamos a decir acá entonces, A es igual a menos 2, A es igual a menos 2, E es igual a menos 1. Recuerda que si X está solo, es un 1. Pero como es negativo, entonces va a ser menos 1. C va a ser igual entonces aquí al término independiente. En este caso sería 1 positivo. Organizamos acá y tendríamos los siguientes valores. Reemplazamos acá. Donde tengamos A, reemplazamos por menos 2. Donde tengamos B, reemplazamos por menos 1. Donde tengamos C, reemplazamos por 1 positivo. Entonces tomamos los valores de acá. Antes era menos B. ¿Quién equivale a B? ¿Quién es B? Menos 1. Así que colocamos entre paréntesis porque tiene otro signo. Menos 1.
más o menos raíz cuadrada de b a la 2. ¿Pero quién es b a la 2? Menos 1. Ahora, dice que 4 por a. ¿Quién es a? A es menos 2. Dice que por c, ¿pero quién es c? 1 positivo. Sobre 2a. ¿Quién es a? Menos 2. Ahora, lo único que tenemos que hacer es resolver cada uno de los siguientes pasos. Tomamos la misma ecuación, tal cual vamos a resolver cada uno de los problemas que tengamos ahí. Entonces quedaría menos que tengo aquí por el otro menos de acá, quedaría menos por menos, más. O sea que me quedaría ya ahora un 1 positivo. Ahora tengo menos 1 elevado a la 2 es lo mismo que menos 1 por menos 1. Y menos por menos más y 1 por 1, 1 positivo. Entonces me quedaría 1 aquí. Ahora tengo menos 4 por menos 2 sería menos por menos más. Y el 1 también es positivo, o sea que sería el más que ya me quedó de aquí. Por el más del 1 sería más por más, más. 4 por 2, 8 y 8 por 1, 8. Me quedaría 8 aquí, o el equivalente a la multiplicación anterior. Quedaría 1 más 8. En la parte de abajo tenemos 2 por menos 2. 2 por menos 2 sería menos 4 dado la ley de los signos. Ahora, nos quedó la siguiente expresión. Resolvemos esta expresión de acá. Tendríamos ahora x va a ser igual a 1 más o menos. Ahora, 1 más 8 quedaría entonces equivalente a 9. Listo. En este caso, digamos que faltaría solamente encontrar la raíz cuadrada de 9. ¿Qué sería la raíz cuadrada de 9 en este caso? Resolvemos aquí, quedaría entonces x es igual a 1 más o menos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? ¿Qué? 3. Entonces, ahora, ya al tener ya todo resuelto, solamente tenemos que ahora identificar las dos respuestas. Una con el signo más y una con el signo menos. ¿Cómo quedaría entonces? Tendríamos una solución que quedaría x es igual a 1 más 3 y otra solución que sería x es igual a 1 menos 3, todo sobre menos 4. ¿Cómo quedarían las soluciones? A ver, identifiquemos aquí primero. Si es con el signo más, quedaría que 1 más 3 sería acá entonces el equivalente a 4 sobre menos 4. Eso es equivalente a 4 entre menos 4. Al ser números iguales, 4 entre 4 daría 1. Como tengo un valor positivo y uno negativo, entonces me quedaría menos 1. Ahora en la parte de acá tendríamos 1 menos 3 es igual a menos 2. Como son signos diferentes, se van a restar y colocamos el signo del número mayor. En este caso el negativo. Menos 2 sobre menos 4. Ahora, menos 2 entre menos 4 menos entre menos por ley de signos, eso es igual a más. Quiere decir que el resultado va a ser positivo. Ahora, mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Recordemos que en un inicio nosotros habíamos dicho que seno era igual a x. Entonces quiere decir que tenemos aquí que seno de teta es igual a menos 1. Lo que vamos a sacar la siguiente expresión. Como seno es igual a x, entonces seno va a ser igual a menos 1 y tengo un seno que es igual a medio. Ahora, si seno es igual a menos 1, quiere decir entonces que, vamos a colocarle aquí la expresión, seno de teta, en este caso tenemos que es igual a menos 1. Si seno de teta es igual a menos 1, para encontrar el valor de teta como tal, tenemos que buscar en nuestra tabla de
ángulos notables, en la parte de seno, ¿qué parte nos da menos 1? Vamos acá, en la parte de seno, ¿qué ángulo nos da menos 1? Y vemos aquí que corresponde al ángulo de 270 grados. Entonces, eta va a ser igual a 270 grados. Recuerden que esto es solamente cuando seno de teta vale menos 1. Veamos el siguiente caso, que es cuando seno de teta vale un medio. Cuando vale un medio, entonces me quedaría la siguiente expresión. Esto de acá y colocamos esta expresión de aquí. Si seno de teta es igual a un medio, quiere decir que entonces teta va a ser igual aquí. Buscamos en la parte de seno el ángulo que nos da un medio. Vemos en la parte de seno el ángulo que nos da un medio y corresponde al ángulo de 30 grados. También nos sirve el ángulo de 150. Exactamente, muy bien. Un medio. Corresponde al ángulo de 30 o 150 grados. Utilizamos la primera expresión que corresponde al de 30 grados. Quiere decir que en este caso va a ser igual a 30 grados. Listo, tendremos las dos soluciones para este ejercicio de acá. De la misma manera se resuelve el siguiente punto de aquí. Lo que hay que tener en cuenta es que en este caso tenemos seno. Va a ser de la misma manera. Utilizamos la expresión de seno. En esta parte de este ejercicio de acá se hace con la misma identidad pitagórica. En este caso, primero que todo vamos a organizar la identidad. Vamos a hacer que sea igual a cero. Entonces lo que vamos a hacer es pasar lo que se encuentra en la parte de la derecha a la parte de la izquierda. Ahí es que quede igual a cero como debería quedar. Entonces utilizamos esa expresión. Vamos a copiar esta misma de aquí, la pegamos acá. Y el coseno que era positivo acá, acá me quedaría negativo. El 2 que era negativo, del otro lado de la igualdad pasaría positivo. Todo esto quedaría, ya del otro lado no quedaría nada. Si se dan cuenta, lo que hicimos prácticamente fue mover el término que teníamos. El 2 que era negativo lo pasamos a este lado positivo. El coseno que era positivo, este lado quedó negativo. Ahora, ¿qué nos quedó de este lado de la igualdad? Nos quedó 2 seno al cuadrado de teta menos 3 menos coseno de teta más 2. Ahora, podemos enseguida, recuerden que el coseno que está acá nosotros no lo podemos cambiar. ¿Cuál es el que sí podemos cambiar? Este seno al cuadrado. ¿Por qué valor lo podemos cambiar? El valor que se encuentra en este caso acá sería 1 menos coseno al cuadrado de teta. Ahora, reemplazamos ese valor de ahí, tomamos este de aquí, y ahora en la expresión de acá, donde tenemos, seno al cuadrado, vamos a colocar ahora el término 1 menos coseno al cuadrado de teta. Reemplazamos aquí, reemplazamos 2, colocamos el paréntesis, ya no vamos a colocar seno al cuadrado, sino 1 menos coseno al cuadrado de teta, que es lo equivalente a seno al cuadrado. Ahora, lo que tenemos que hacer es resolver la multiplicación correspondiente de ahí. Es decir, vamos a tomar el 2 que está fuera del paréntesis y lo multiplicamos por cada uno de los términos dentro del paréntesis. Es decir, ¿cómo quedaría en este caso? 2 por 1 quedaría 2. Menos, ahora, 2 por coseno al cuadrado de teta sería 2 coseno al cuadrado de teta. 2 coseno al cuadrado de teta. Listo. Ahora, tenemos lo siguiente. Tengo un 2 menos coseno al cuadrado de teta. Recuerden que lo demás, que no estamos realizando operación con esto, baja igual. Tenemos 2 menos 2 coseno al cuadrado de teta, menos 3 menos coseno al cuadrado, menos coseno de teta más 2. Ahora, recuerden que queremos que eso parezca una expresión cuadrática. Nos organizamos. Primero colocamos la cuadrática. En este caso, el menos 2 coseno al cuadrado de teta. Listo. Ahora, parte lineal. ¿Cuál es la parte lineal? Que no tiene
al cuadrado, pero sigue siendo coseno. ¿Cuál sería? Menos coseno de teta. Lo colocamos al lado. Ahora viene la parte de números independientes. En este caso tengo varios números independientes. Tengo 2 menos 3 y 2. Vamos a sumar primero los positivos. 2 más 2 sería 4. Menos 3 quedaría 1 positivo. Más 1. Y recuerden que todo esto sigue siendo igual a 0. Utilizamos la misma expresión anterior, es decir, decimos que en este caso, ¿quién va a ser igual a, decimos ahora, para que se parezca, decimos que es teta, coseno de teta, va a ser igual a x. Es decir, ahora donde tengamos coseno, vamos a reemplazarlo por x. ¿Cómo quedaría nuestra expresión ahora? Quedaría menos 2x a la 2 menos, no tiene un número. ¿Quién es coseno de teta? X. Más 1 es igual a 0. Tomamos exactamente los mismos valores. Si te das cuenta en el ejemplo este, es similar al de acá, son los mismos valores. A quedó siendo igual a menos 2. B es igual a menos 1. Esto es casualidad, no equivalente. Pasa siempre así. El 1 es positivo, o sea que en este caso nos saltamos toda la explicación que es la misma de la anterior. Reemplazamos los términos en la fórmula cuadrática. Al final vamos a tener que x va a ser igual a menos 1 y x va a ser igual a un medio positivo. Pero ojo, en este caso no estamos hablando de seno, estamos hablando de coseno. Es decir, que vamos a tener una expresión que dice, vamos a copiar esta expresión de acá, solamente que acá ya no vamos a colocar seno, sino coseno. De todo lo de ahí, decimos lo siguiente. Aquí no va a ser seno, sino coseno. Es decir, ahora buscamos en la parte de coseno un ángulo que nos dé menos 1. Nos dé menos 1. Verificamos acá. Corremos esto que teníamos acá. Un ángulo en la parte de coseno que nos dé menos 1. Verificamos aquí en coseno que nos dé menos 1. Verificamos aquí que se trata del ángulo de 180 grados. Lo reemplazamos acá. Esta sería nuestra primera solución. Recuerden que es una ecuación cuadrática y va a tener dos soluciones. Ahora, la otra expresión, ¿cuál sería? Cuando coseno de teta vale ¿cuánto? Un medio. Cuando vale un medio. Entonces lo colocamos en la parte de acá. Ya saben que no es seno, sino en este caso coseno. Coseno de teta es igual a un medio. En este caso buscamos en la tabla de ángulos notables, en la parte de coseno, un ángulo que nos dé un medio. En este caso tenemos aquí coseno que nos dé un medio sería igual a un ángulo de 60 grados. Podemos tener otras soluciones, como es el de 300 también, pero aplicamos la primera solución, 60 grados. Listo. Esta será la solución para las ecuaciones trigonométricas utilizando la forma pitagórica. En este caso tenemos nuestra última identidad, la cual corresponde al coseno de ángulos dobles. Esta tenemos dos igualdades. Tenemos una, como 2 coseno al cuadrado de teta menos 1. Y tenemos otra que equivale también a coseno de 2 teta, que es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de teta. La idea de saber identificar cuál vamos a utilizar depende del ejercicio. En este caso, tengo coseno de 2 teta más coseno de teta. En este caso, como dice coseno aquí, de decir que necesito que la expresión de ahora también diga coseno. O sea que tengo que utilizar la primera expresión, la que tengo aquí en rojo. O sea que en el siguiente ejemplo, en la siguiente expresión voy a copiar esta misma de aquí. Donde tengo coseno de 2 teta, voy a reemplazarlo ahora por coseno de 2 teta menos 1. Y bajo el resto, bueno, sería el más coseno de teta igual a 0.
Ahora, esto de aquí lo único que vamos a hacer ahora es organizarlo, de tal manera que parezca una ecuación cuadrática. Es decir, colocamos el coseno de teta primero, acá. Recuerden que parezca primero el término cuadrático, el cuadrado al cuadrado, luego el término que no tiene cuadrático, pero es lineal, y al final el número independiente. En este caso podemos identificar que A, primero, hagamos que esto que donde diga coseno lo reemplazamos por X. Entonces vamos a decir ahora, coseno de teta, seno de teta va a ser igual a X. Reemplazamos entonces los valores. Ahora sería 2 X a la 2 más, recuerden que si no tiene un valor, es un 1, sería 1 coseno de X. Entonces un coseno de teta. ¿Pero quién es coseno de teta? X menos 1 igual a 0. Ahora, fórmula cuadrática. Recuerden que la fórmula cuadrática, ¿cuál era? Vamos a buscarla por aquí, la copiamos un momento. Como la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática que teníamos ahorita asociada era esta de acá. Copiamos esta expresión y la movemos en la parte de acá. Listo. Acá. Así. Ahora, el término cuadrático, la fórmula cuadrática es menos b más o menos raíz cuadrada igual a 2 menos 4ac. Entonces tomamos la misma expresión y vamos a reemplazar, encontrar primero los valores. Quién es a, quién es b y quién es c. Entonces ponemos acá. A es igual al término que lleva, al número que lleva x a la 2, que sería en este caso 2. B es el término que lleva al lado de la x. Como no se ve un número, podemos identificar que se trata del 1. Y C es el término independiente, en este caso sería menos 1. Ahora, estos términos de acá los vamos a reemplazar en nuestra ecuación. ¿Cómo quedaría entonces? De la siguiente manera. Donde tenemos B reemplazamos por 1, donde tenemos A por 2, donde tenemos C por menos 1. Empezamos a resolver, a reemplazar. Quedaría entonces la menos B. En este caso B es positivo, así que no es necesario que lo coloque dentro de un paréntesis. Aquí va a ser 1 elevado a la 2. Recuerden que como es positivo no es necesario que lo coloque dentro de un paréntesis. Menos 4 por A. Como es una multiplicación, sí es necesario colocarlo entre paréntesis. ¿Quién es A? 2. Ahora por C. ¿Pero quién es C? C es menos 1. Y en la parte de abajo era 2A, pero ¿quién es A? 2. Entonces tendría hasta el momento X es igual a menos 1 más o menos 1 elevado a la 2 menos 4 por 2 por menos 1. Todo eso sobre 2 menos 2. Empezamos a resolver cada una de las expresiones que tenemos ahí. 1 elevado a la 2 es 1 por 1, 1. Ahora, menos 4 por 2 por menos 1. Menos 4 por 2. Multipliquemos primero los signos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. ¿Qué sería más aquí? Ahora, ¿cuánto es 4 por 2? 8. Y 8 por 1, 8. Listo. Nos quedaría solamente 1 más 8 dentro de la raíz. En la parte de abajo tendríamos 2 por 2, equivalente a 4. El siguiente paso, seguimos. Sería simplemente resolver la suma que tenemos dentro de la raíz. ¿Cuánto equivale ahí? Exactamente, 9. Ahora, este valor de aquí, recuerden que la raíz cuadrada de 9 corresponde a S. Entonces tomamos la misma expresión y colocamos ahora aquí que X es igual a más o menos, a menos 1 más o menos 3. Recuerden que tenemos dos soluciones, una para más y otra para el signo menos. Entonces, nuestra primera solución sería menos
1 más 3. Nuestra segunda solución sería menos 1 menos 3. Ahora, esta expresión de acá, ¿cómo quedaría? Vamos a ver, igual, menos 1 más 3 al ser signos diferentes, se van a restar. Entonces, y se va a colocar el signo del número mayor. En este caso quedaría 3 menos 1, 2 positivo, porque el 3 es mayor y es positivo, sobre 4. Ahora, pero ¿quién es 2 cuartos? Lo mismo que si sacamos mitad, mitad de 4 equivale a 1. Mitad de, mitad de 2 equivale a 1. Mitad de 4 equivale a 2. Seguimos esta parte de acá. ¿Cómo quedaría en este caso? Tendríamos ahora menos 1 menos 3 signos iguales se suman. O sea que me quedaría menos 4 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tenemos un 4 como tal. ¿Y cuánto es menos 4 entre 4? Al ser números iguales va a dar 1 la división. Pero como tengo menos entre más, el resultado va a ser menos. Listo. Ahora, buscamos en la tabla de valores los valores correspondientes en la tabla de ángulos notables. ¿Cómo quedaría en este caso? Quedaría coseno de teta es igual. Recuerden que todos tus valores son de coseno. Buscamos en la tabla ahora. Vamos a colocarlo aquí en lápiz. Vamos en la tabla de aquí. Como es x es coseno, entonces quedaría que coseno de teta, coseno de teta es igual a un medio. Coseno de teta es igual a un medio. Buscamos entonces en la tabla, en la parte de coseno, que nos dé un medio para identificar quién es teta en este caso. Entonces teta va a ser igual, buscamos acá en la parte de coseno que nos dé un medio a 60 grados. Realizamos la misma operación, pero ahora con el otro ángulo, el cual se trata ahora de coseno de teta es igual a menos 1. Entonces teta va a ser igual a ¿quién? Buscamos en la parte de coseno que nos dé menos 1. Y estamos hablando aquí del ángulo de 180 grados. Y esto sería nuestro ejercicio resuelto para este caso de acá. Recuerden que como era cuadrática tenemos dos soluciones. De la misma manera vamos a resolver el siguiente ejemplo. En este caso tenemos seno aquí. Quiere decir que vamos a utilizar la otra identidad, es decir, el coseno de 2 teta. Vamos a reemplazar, pero ahora por esta identidad. ¿Por qué? El término que no podemos transformar es seno. Tenemos que buscar la manera de que tenga los mismos términos. Este de acá no lo puedo transformar, este sí. Entonces, donde tenga coseno de 2 teta, voy a reemplazar ahora por 1 menos seno al cuadrado de teta. Sí, prácticamente tenemos la misma identidad, solamente que donde tenga coseno de 2 teta, no voy a colocar coseno de 2 teta, sino que voy a colocar 1 menos 2 seno al cuadrado de teta más 3 seno de teta menos 2 igual a 0. Listo. Ahora, recuerden que tienen que aparecer una ecuación cuadrática. Organizamos los datos. Primero el cuadrático, luego el lineal. Entonces tendríamos la siguiente expresión. Ahora, del término independiente tenemos dos valores. Tengo 1, tengo menos 2. 1 menos 2 al ser signos diferentes se va a restar. Como el 2 es negativo, es mayor, entonces el resultado va a ser negativo. 2 menos 1, 1. Recuerden que todo esto sigue siendo igual a 0. Ahora listo, ya tenemos nuestra expresión escrita en orden. Ahora decimos que x es igual a seno o que seno es igual a x. Utilizando la expresión de acá. Seno de teta
ahora va a ser igual a X. Ahora, donde tenga seno, voy a recolocar ahora X. O sea que, ¿cómo va a ser? Va a ser entonces, va a ser menos 2X a la 2 más 3X, recuerden que estamos reemplazando, menos 1 igual a 0. Ahora, utilizamos exactamente la fórmula general, fórmula cuadrática, identificamos los valores, en este caso A va a ser igual a menos 2, B va a ser igual a 3 positivo y C va a ser igual a menos 1. Emplazamos estos valores en la tabla de acá de utilizar. Voy a hacerlo de este lado para que sea un poco más organizado. Vamos los valores. Quedaría entonces como B vale 3 positivo. Como no es negativo, solamente no es necesario colocarlo en paréntesis. Más o menos B a la 2, ¿por quién es B? 3. Menos 4 por A. Recuerden que como es una multiplicación, sí es necesario que estén dentro de paréntesis. ¿Quién es A? Es menos 2. ¿Quién es C? Es menos 1. Esto de aquí, en la parte de abajo, tiene 2 por A, pero ¿quién es A? Menos 2. Listo. El siguiente paso simplemente vamos a resolver cada una de las situaciones que ya tenemos planteadas. Entonces colocamos el menos 3 más o menos. ¿Cuánto equivale 3 elevado a la 2? 3 elevado a la 2 es lo mismo que 3 por 3, que sería 9. Ahora, menos por menos da más, ¿verdad? Menos 4 por menos 2, menos por menos da más. Más por el menos de aquí sería menos, ¿verdad? Entonces me quedaría 4 por 2, 8, por 1, 8, negativo. La parte de abajo sería 2 por menos 2, signos diferentes, da menos, que sería menos 4. Ahora, siguiendo ahí, en el siguiente paso solamente tenemos que resolver la resta que tenemos ahí, que equivale a ¿cuánto? A 1. Listo. Ahora en el siguiente valor correspondiente, ahora raíz cuadrada de 1 corresponde evidentemente a un número que multiplicado por sí mismo dos veces que me dé 1, sería el mismo 1. Entonces, esto de aquí sería. Ahora, recuerden que tenemos siempre dos soluciones, una con el signo más y otra con el signo menos. ¿Cómo quedaría en este caso? Tenemos acá. Tendría entonces X va a ser igual a menos 3 más 1. Vamos a seleccionando acá los valores. Tendría una solución que X va a ser igual a menos 3 más 1. Y tendría otra solución de que menos 3 menos 1. Los Estos serían proverbios están llenos de consejos. serían los mismos valores. Ahora, menos 3 más 1 es equivalente, en este caso, signos diferentes, se restan si colocamos el signo del número mayor, menos 2. Como es una fracción, en la parte de abajo, ¿qué quedaría? Sería menos 2 en la parte de arriba sobre menos 4. Ahora, al ser una división de signos diferentes, el resultado quedaría positivo. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. En esta parte de acá tendríamos, esto es igual, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, o sea que quedaría menos 4. Entre menos 4 equivale entonces menos 4, entre menos 4 equivale a 1 positivo. ¿Para qué tenemos que hacer? Consultar estos valores en la tabla de ángulos notables. Verificamos aquí, recuerden que en un principio nosotros habíamos dicho que todo esto era ¿quién? Seno de teta. Entonces quiere decir que en este caso todos estos valores van a estar asociados a seno. Verifiquemos en la parte de seno entonces. Seno de teta en este caso nos dio igual a 1 medio. En la parte de seno buscamos el ángulo que nos da 1 medio.
En este caso buscamos aquí y nos damos cuenta de que se trata del ángulo de 30 grados. 30 grados. Ahora en la parte de acá asociamos el mismo valor al ángulo que en este caso nos da igual a 1, el ángulo anterior. Entonces la parte de seno, el ángulo que nos da un 1, en la parte de seno es 90 grados. Recuerda que estamos asociando la primera solución que estamos tomando. Sería el ángulo de 90 grados. Listo. Aquí tendríamos las dos soluciones para la ecuación trigonométrica tratada. Eso es todo lo relacionado dentro de las ecuaciones trigonométricas que hemos trabajado hasta el momento. Listo, muchas gracias.